El domingo pasado reflexionamos sobre el significado de este regreso de Jesús al templo de Jerusalén para enseñar. Después de que los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían sido tocados por su llamada y su luz, habían sido invitados a escuchar pero se habían negado a escucharlo. Hemos visto cómo este regreso de Jesús representa el hecho de que la última palabra nunca es de los hombres, sino que es de Dios, porque en la palabra que los hombres dicen a Dios, Dios añade una palabra suya y esta palabra suya es un juicio. Ahora debemos ver cuándo tiene lugar esta vuelta, porque todo en el Evangelio es palabra de Dios dirigida personalmente a cada uno de nosotros y, por tanto, todo está cargado de significado. Aquí se dice al amanecer y debemos preguntarnos qué significa este amanecer en nuestra vida espiritual y personal. Jesús dice que 12 son las horas del día y dice que luego viene la noche cuando nadie puede obrar, quiere decir también hablar. Jesús también dice que el Hijo no puede hacer nada si no lo ve hacer en el Padre. El Padre es la fuente de la luz. La característica del Hijo de Dios es ver todo a la luz del Padre, y los hijos de Dios se caracterizan en esto, que en todo se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Cuando dice, llega la noche en que nadie puede operar, quiere decir también, nadie puede hablar. En cambio, vemos a muchos hombres que en la noche trabajan y hablan pero su hablar es vanidad, es nada y también su obrar sirve para nada, vale solo lo que está hecho en la luz. Hemos leído un salmo que dice, inútilmente os levantaréis antes de la luz. Hay que vigilar a la espera de la luz, porque solo la luz da alma a nuestras palabras y da sentido a nuestras palabras y a nuestro obrar. Cada noche desemboca en un amanecer y aquí se dice que al amanecer, Jesús vuelve. Jesús que vuelve es Dios que vuelve. Existe este concepto de Dios que va. Dios que viene, Dios que vuelve y no debe entenderse en el sentido de que Dios se mueve de un lugar a otro, puesto que Dios es aquel que está presente, está siempre presente, Dios es el presente. Cuando oímos hablar de Dios que se hace ausente. Dios que va. Dios que viene. Dios que vuelve, no debemos pensar en un desplazamiento de Dios sino, debemos pensar más bien en una palabra dicha a nosotros y el cambio si no sucede en Dios, evidentemente sucede en nosotros. Somos nosotros los que cambiamos. También la noche, también el amanecer y también el día, por tanto, no es un cambio que se produce en Dios. Si el amanecer es el desenlace de cada noche debemos buscar el significado de este cambio que sucede en nosotros después de la noche. ¿Qué es la noche? ¿Y qué es el amanecer? Cuando se habla de noche y de tinieblas se refiere al hombre pero Dios creó el día y la noche antes de crear al hombre y antes de que el hombre pecara, por lo tanto no debemos considerar la noche una expresión o un signo del pecado original. La noche. En el designio de Dios es independiente del pecado del hombre y debe contemplarse. Por tanto, en el pensamiento de Dios, independientemente del pecado del hombre, luego habrá también una noche que es efecto del pecado del hombre. La noche, recordamos siempre que es un cambio que se produce en cada uno de nosotros. La noche querida por Dios, representa el silencio de todas las criaturas, el silencio de todos los signos. Durante el día están las criaturas que nos llegan y son los signos de Dios que se nos presentan. Son palabras de Dios que nos llegan durante el día. Luego viene la noche y la noche representa el silencio, criaturas que se alejan de nosotros, palabras que callan que ya no se escuchan, porque esto es el tiempo de la pausa. También en la música hay sonido y hay pausa, el sonido representa el día y la pausa representa la noche, precisamente el descanso da más valor a lo que es el sonido. Y así también en la palabra de Dios, toda la creación de Dios es una obra musical y está hecha de palabras y de silencios. La palabra es necesaria. Pero también el silencio es necesario, para poner de relieve la palabra para que el hombre pueda tomar conciencia de lo que ha escuchado de la palabra de Dios que le ha llegado. Por tanto, tenemos a Dios que habla y tenemos a Dios que calla para que el hombre tome conciencia de lo que ha oído. Por tanto, la noche está hecha para esto,
para que el hombre recoja en el pensamiento de Dios lo que ha oído durante el día. Esta es la noche que procede de la escucha de Dios.